días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual había sido puesto por el ángel antes de que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer conforme al rito de la ley, él tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él, y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para el levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Palabra del Señor. Oremos, hermanos. Sabemos, Señor, que en tu providencia tú has permitido que el día de hoy podamos retornar, Señor amado, a estudiar el Evangelio de Lucas. Te pedimos, Señor, que sea tu Espíritu hablando en medio nuestro, Señor, que por medio de tu palabra escrita, revelada, Señor, nosotros podamos comprender tus planes, tus propósitos, pero también, Señor, nosotros podamos encontrar como creyentes una aplicación en nuestras vidas, una aplicación diaria, Señor, de cómo esta palabra demanda actitudes de nosotros. En el nombre de Jesús, Señor amado, te damos gracias. Pedimos con todas nuestras fuerzas que tu nombre sea glorificado, que tu palabra sea el centro, Señor amado, de la predicación, que no sea debilitada, Señor, por la voz o la debilidad de un hombre. Te pedimos, Señor amado, que tu Espíritu pueda guiarnos e iluminarnos, Señor, en la comprensión de tu palabra. Te damos gracias, amado Padre, porque creemos, Señor, que tu palabra no solo tiene que ser expuesta, sino, Señor, también entendida. En el nombre de Jesús te damos gracias. Creemos y dependemos de tu Espíritu, Señor, en todo sentido. En el nombre de Jesús oramos y todos juntos decimos amén, amén y amén. Hermanos, al estudiar este evangelio, el cual hemos estado haciendo ya con anterioridad, nosotros vemos, hermanos, muchas cosas de las que Dios en su soberanía quiere que aprendamos, quiere que nosotros conozcamos. Eventualmente, nosotros podemos encontrar en la Biblia narraciones o pensamientos que cuando uno los lee, uno puede decir, bueno, ¿y qué aprendo con esto? O sea, nunca lo hemos pensado mucho o no lo hemos estudiado mucho, o quizás lo hemos escuchado tanto que pasa desapercibido, por ejemplo, muchas cosas que están acá en la palabra de Dios. Y como dice la Biblia, hermanos, toda la escritura es útil para nosotros. Toda la escritura, todo lo que está escrito,
quiere decir algo para nosotros, nos muestra algo del plan de Dios, nos muestra el carácter de Dios, pero absolutamente todo es útil para nosotros. Y en ese sentido, hermanos, el pasaje que hoy vamos a leer es muy poco predicado, muy poco enseñado, pero vamos a ver, hermanos, a la luz del Espíritu Santo, que esta narración tiene mucho que ver con nosotros y con el plan redentor de Dios en Cristo Jesús. Amén. Así que espero no marearlo. Es mi oración de verdad, hermanos, que todos en esta mañana podamos salirnos con algo en nuestra mente y en nuestro corazón. Amén. Así que usted preste atención. Dios quiera que todos en esta mañana podamos salirnos edificados. Amén. Bien, hermanos, he titulado a esta predicación "Mis ojos vieron tu salvación", haciendo alusión a la narración o al testimonio de este varón llamado Simeón. Amén. Simeón es un nombre, como vamos a ver más adelante, un hombre que había tenido una promesa de Dios para con él específicamente. Bien, hermanos, toda esta narración, todo lo que nosotros acabamos de leer, ya está hablando de cómo, lo hemos visto la última vez que hemos estudiado el Evangelio. Jesús habría ya nacido. Este anuncio fue dado también por los ángeles. ¿Hacia quiénes fue dado? Hacia unos pastores. Los ángeles fueron, les aparecieron a los pastores también fueron a presenciar ese lugar. Ellos querían estar presentes, vieron todo lo que estaba pasando. Realmente era un tiempo sobrenatural. Amén. Ahora, si digamos hay una idea común que tenemos la mayoría de todos. Todos pensamos que Jesús nació, estaba en el pesebre o en el establo, y llegaron los pastores y también llegaron los reyes magos, ¿no es cierto? Esa idea es la que siempre hemos tenido. Pero, hermanos, cronológicamente, o sea, viendo bien lo que dice la Biblia, son eventos separados. El que estos reyes magos, que también magos lo entendemos mal, magos pensamos de magia, ¿no? De cartas y apariciones y de aparición. No es a eso a lo que se refiere, lo vamos a ver más adelante. Pero son hombres sabios, hombres que tenían una posición económica muy alta. Entonces, esta visita de los magos es esa parte, es en otro momento, pero lo vamos a ver también más adelante. Estos pastores vinieron de alguna manera y reconocieron lo que Dios habría hecho en ese momento. Ahora, según la tradición de Israel, según la tradición que ellos tenían, nosotros vemos en el versículo 1, por ejemplo, que Jesús fue a ser circuncidado. Jesús fue a ser circuncidado, y muy poco hablamos de la circuncisión, porque es algo que ya no practicamos ahora en el Nuevo Testamento. Pero de alguna manera, hermanos, nos sirve comprender en algo qué era la circuncisión y para qué servía la circuncisión y por qué ahora no la practicamos nosotros en el Nuevo Testamento. Bueno, la circuncisión, hermanos, era cortar una parte del prepucio del varón con algunos fines que ahora lo vamos a ir viendo. 3 razones habían específicamente con la circuncisión, hablando de Israel y de lo que Dios tenía para con ellos. Junto a las demás regulaciones, había muchas regulaciones que Dios había dado, establecido a su pueblo. Sin embargo, la circuncisión era una regulación higiénica prescrita en la ley. La circuncisión tenía beneficios para la salud. Número 2, la circuncisión también era la señal del pacto abrámico. La circuncisión también era la marca de identidad de la nación de Israel. Era la marca de identidad. La circuncisión, en último lugar, la circuncisión era una lección espiritual y una muestra de cómo el pecado o la depravación del pecado pasa de generación en generación, y uno tenía que cortar en algún momento esa transgresión. Entonces, hermanos, la circuncisión, que es algo que aún se practica en algunos sectores de Israel, entre los judíos, es algo que ahora no se practica en una cultura como la nuestra.
Hay personas que piensan que la circuncisión hoy se puede seguir efectuando más por razones de salud, ¿no? Y hay un debate entre los doctores, pero hermanos, si nosotros hablamos acerca de la circuncisión como un ritual en Israel y algo que nosotros debamos de practicar para hacer algo, eso ya no tiene validez para nosotros ahora en el Nuevo Testamento. Pero hermanos, uno piensa y dice, ¿por qué Jesús, si Jesús no ha cometido ningún pecado, si Él era el santo ser, si Él ha nacido puro, si Él ha nacido inmaculado, ¿cómo es posible que Él tenga que circuncidarse? Él no tenía pecado. Pero hermanos, nosotros vemos que Jesús era el único que ha cumplido la ley a la perfección. ¿Qué significaba la circuncisión? Bueno, los papás llevaban al hijo varón al 8º día para circuncidar a su hijo, y esa circuncisión era un compromiso de que este varón, este hombre, iba a cumplir a cabalidad la ley de Moisés. Ese era un compromiso. Y este compromiso, hermanos, necesariamente tenía que ser cumplido por Jesús, igual que el bautismo. Jesús no necesitaba ser bautizado. Jesús no había cometido pecados, no tenía que ser bautizado, pero Jesús cumplió al pie de la letra todo lo que la ley de Moisés demandaba. Hermanos, Jesús es el único. Entonces, nosotros, hermanos, los que por la fe somos hijos de Dios, nosotros por la fe, hermanos, somos circuncidados en Él. Ahora, dentro de la tradición en Israel, una vez que la mujer daba a luz, era considerada inmunda hasta el 7º día. 7 días no podía la mujer tocar nada sagrado, no podía ir al templo. Y al 8º día sí el niño tenía que ser presentado para la circuncisión, pero aún la mujer tenía que guardar su pureza, o tenía que cuidarse de su impureza, mejor dicho, 33 días. 33 días tenía que estar guardándose de su impureza si era varón. Bueno, son cosas que la Biblia está, usted no me pregunte ¿por qué? Y si era mujer, 66 días. O sea, si era varón, se tenía que cuidar, purificarse durante 33 días, y si era mujer, 66 días. No me pregunte por qué, Dios sabrá. Pero hermanos, esto que nosotros vemos son rituales de un pueblo que vive de una manera teocrática. Dios gobernaba al pueblo de Israel por medio de los sacerdotes. Ellos hacían lo que Dios había establecido. Y si Dios había establecido para esa nación ese modo de gobierno, ellos vivían de esa manera. Entonces, después de que Jesús ha sido circuncidado, dice, Él ha cumplido a perfección la ley. Nosotros, hermanos, vemos que este cumplimiento que Jesús habría hecho cumpliendo la ley fue lo que en algún momento Pablo también lo dijo. Pablo dijo en Gálatas capítulo 4 que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Jesús fue nacido bajo la ley, y Él, como el hombre perfecto, como el sacrificio perfecto, debía de haber cumplido toda la ley en Él. Sin embargo, hermanos, nosotros ahora no hay una circuncisión que nosotros tengamos que hacer. Mira lo que dice Gálatas capítulo 5, versículo 1 y versículo 6. ¿Por qué, hermano, le hablo de esto, de circuncidarnos o no circuncidarnos? Porque eventualmente, hermanos, uno puede encontrarse con personas que en algún momento quieren judaizar, se llama, o cumplir los ritos de la ley, ¿no? E incluso los fariseos, cuando la gente se convertía a Cristo, decían, bueno, se han convertido a Cristo, está bien, pero igual tienen que circuncidarse, igual tienen que guardar nuestras fiestas, igual tienen que hacer esto y otro. Y entonces había una demanda de ellos. Pero la Biblia dice, como vamos a ver ahora, que en Cristo nosotros estamos hechos libres de todos esos rituales, Mire Gálatas capítulo 1, versículo 6 en adelante, dice así: Estad pues firmes con la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo, que si os circuncidáis
de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Verso 5. Pues nosotros, por el Espíritu, aguardamos por la fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo, hermano, ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino que la fe que obra por el amor. Entonces Pablo, hermano, de alguna manera, o el Nuevo Testamento, hermano, a nosotros nos añade a lo que Jesús habría cumplido. Cuando Jesús, hermanos, cuando Dios Padre nos mira a nosotros a través de Cristo. En Cristo nosotros estamos circuncidados en Él. Colosenses capítulo 2, versículo 8, más voy a leer, por favor, Colosenses 8, 2, 8 al 11. 2, 8 al 11. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según a Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal de la circuncisión de Cristo. Esta circuncisión, hermanos, que Jesús habría realizado siendo bebé a los 8 días, en esa circuncisión, hermanos, es que nosotros encontramos libertad de esta práctica religiosa que se llevaba en Israel. Amén. Entonces, no nosotros, el día de hoy, la iglesia contemporánea del Nuevo Testamento, no es necesario que cumpla todos estos ritos de la ley. Amén. Como los que vamos a ver ahora. Le había dicho que, bueno, necesariamente tenía que ser circuncidado el varón, y después de del tiempo pasado, de los 33 días, si era varón o si era mujer, 66 días, ellos tenían como ritual también traer al niño y presentarlo en el templo. Presentarlo. Cuando ellos agarraban y tenían, lo traían al niño, lo presentaban, era, hermanos, un pacto de compromiso de los padres con el Señor. Era un pacto de compromiso. Y en muchas iglesias aún se acostumbra, es una buena costumbre, no es mala en ese sentido, de cuando nuestros hijos nacen y nosotros los traemos a la iglesia, la primera vez que ya vienen con sus niños, los traen a la iglesia, y como iglesia oramos por el niño, bendecimos la vida de los papás, bendecimos la vida de los hijos, y los papás en ese momento delante de la iglesia asumen, hermano, el compromiso de educar a ese niño, sea varón o sea mujer, en el temor de Dios. Entonces, no estamos haciendo un ritual que se hacía en el Antiguo Testamento, sino que nosotros hacemos un compromiso delante de Dios y delante de la iglesia, a que yo como padre voy a educar a mi hijo en los caminos del Señor, en el temor de Dios. Amén. Es un compromiso que nosotros hacemos cuando nosotros presentamos a nuestros niños delante de la iglesia cuando ellos han nacido. Dentro de la tradición en Israel, el primer niño nacido de la mujer, el que abría la matriz, dice la Biblia, era también considerado apartado para el Señor. Entonces Jesús era apartado por el Señor, y según lo que la Biblia dice, vamos a leer este versículo, según lo que dice la Biblia, en el versículo 22, cuando se cumplió el tiempo y los días de purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito: todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor, y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor. Ahora, ¿qué es lo que ellos tenían que presentar? ¿Cuál era su sacrificio? Dice, un par de tórtolas o 2 palominos. Y he aquí en Jerusalén había un hombre llamado Simeón. Los padres, en este caso José y María, debían de presentarse delante de los sacerdotes, presentar al niño y ofrecer sacrificios.
Y habían sacrificios que, bueno, eran sí considerados más caros. Tenían que traer, por ejemplo, un cordero recién nacido. Tórtolas también tenían que traer. Pero para los que no tenían, digamos, el dinero suficiente para poder comprar esto, ellos podían traer 2 palominos, que era la ofrenda mínima que ellos podían hacer. Entonces, José y María, si la Biblia nos cuenta que ellos trajeron esta ofrenda de 2 palominos. Ellos no tenían el dinero como para poder comprar un cordero ni tórtola, sino es que trajeron 2 palominos, y de alguna manera nos habla de la condición económica de José y María. Pero hermanos, escúcheme esto. Si bien ellos eran de una condición económicamente baja, no quiere decir, hermanos, que el llevar a su hijo a Jerusalén, llevar todo ese trayecto de camino, de viaje, los viáticos, el permanecer en ese lugar haya sido barato. Entonces a nosotros nos habla, hermano, y nosotros vemos ahora el compromiso de una familia, de unos padres que les agrada cumplir la ley de Dios. De alguna manera ellos no escatiman esfuerzos para poder ir y presentar a Jesús en el templo. Y hermanos, inmediatamente nosotros podemos ver un compromiso con la ley del Señor. Un compromiso que ellos tenían como parte del pueblo de Israel. Tenían que cumplir rituales y todo lo demás. Pero ellos bien podían decir, bueno, nosotros no tenemos dinero y mejor nos quedamos en este lugar. No, ellos hicieron el viaje, el gasto de poder viajar, de poder llevar a su hijo a ese lugar y todos los gastos que eso implica, aún llevar una ofrenda, aunque sea la más económica que ellos tenían. Y no se preocupe, ahora no le vamos a pedir ofrenda, no se trata de eso. Lo que se trata, hermanos, es de ver el compromiso que ellos tenían para con la fe, para con su Dios. Y este compromiso, hermanos, es algo que nosotros debemos de imitar. Muchas veces, hermanos, nosotros pensamos que no debemos hacer ningún tipo de esfuerzo por asistir a la iglesia o por tener una vida de devocional. Pensamos y decimos, bueno, Dios conoce mi corazón. Pero no, hermano. Muchas cosas hay, hermanos, que requieren de nosotros esfuerzo. Hay muchas cosas, hermanos, que de nosotros requiere ese dote, ese esfuerzo, esa milla extra que nosotros tenemos que hacer. Y eso, hermanos, no es que Dios nos los demanda. No es que Dios nos va a amar más o nos va a ver menos por llegar tarde, por llegar temprano. No, hermano, Dios no es así. Aunque llegues tarde, Dios te ama. El hermano de tu lado te va a mirar chueco, pero Dios te ama. Si llegas temprano, no te va a amar más Dios. Pero sí habla de nuestro compromiso con la fe. Amén. Eso habla de nuestro compromiso con nuestra fe. Y yo entiendo, hermanos, y todos entendemos, acá nos conocemos, sabemos en dónde viven, nos hemos ido a visitar, conocemos los esfuerzos que hacen, podemos comprendernos de alguna manera. Pero, hermanos, el que nosotros vengamos y hagamos ese tipo de esfuerzos habla de nuestra fe, como habla ahora de la fe de José y María, que aunque ellos no tenían el dinero suficiente, José y ellos hicieron el esfuerzo para ir a Jerusalén, y aunque sea comprar la ofrenda más barata, pero cumplir con el Señor. Y ese esfuerzo es algo que nosotros tenemos que imitar. Tenemos que imitarlo, hermanos. Hoy es el día del Señor. Este día nosotros, hermanos, lo hemos consagrado, o está consagrado por Dios, para que nosotros podamos tener este tiempo especial. Amén. ¿Y qué es lo especial, hermanos, de este día? Porque de cantar podemos cantar todos los días, ¿o no? De poder leer la Biblia, puedes leerlo todos los días, ¿no? Y mejor que nosotros pueden cantar, te puedes poner en tu audífono o en tu aparato, lo que tengas, un buen sonido, ¿no es cierto? Y puedes cantar más bonito. ¿Qué hace especial, hermanos, esta reunión? Lo especial de esta reunión, hermanos, es que el Señor la ha convocado.
El Señor dijo: vengan, congréguense mi iglesia. Y la iglesia que en algún momento está, ¿por dónde viven? En Villa Dolores. La otra parte de la iglesia está aquí en Ciudad Satélite. Otra parte de la iglesia está en abajo, por Munaybata, allá por Río Seco, por Villadela. Estamos repartidos por todo lugar, ¿no es cierto?, como iglesia. Pero hermanos, el día de hoy la iglesia se reúne. La iglesia se reúne. Y todos nosotros que éramos piedras vivas en todo lugar, hoy día, hermanos, venimos a este lugar y formamos este templo. Eso es, hermanos, lo especial de poder venir a este lugar y cantarle al Señor con todas nuestras fuerzas. No es lo mismo, hermanos, que una transmisión y transmitimos la reunión, pero no es lo mismo. El poder venir a nuestra iglesia y poder disfrutar de comunión con nuestros hermanos, aunque requiera un esfuerzo extra, es algo que habla de nuestra fe. Amén, habla de nuestra fe. Yo eventualmente cuando era más joven todavía y teníamos algún partido de fútbol, ¿no es cierto? Y nos convocaban para jugar. Era la clave estar temprano, ¿no? Era la clave estar temprano. Tienes que venir temprano porque hay que cambiar, hay que repartir camisetas, tarjetas, hay que ordenar, una cosa que hay que hacer. Tienes que estar temprano. Íbamos temprano, una hora antes, media hora antes, estábamos en ahí. Y no faltaba el tardón, ¿no? El que llegaba tarde y cambiándose, caminando, corriendo. Y llega y está desconectado. Está desconectado, llega y entra y está desconectado y no hay comunión. Hermanos, muchas veces nosotros hacemos este tipo de esfuerzos para acudir a muchos lugares. Para ir al cine, por ejemplo, uno va con mínimo media hora de anticipación. Y si no, le mandas a alguien para que esté haciendo fila. Para ir a otro lugar uno va y hace los esfuerzos y está bien, no digo que está mal. Sea usted puntual en su trabajo. Si usted entra a las 8 de la mañana, 8 menos 5 usted tiene que estar ahí. Está bien. Si usted va a su colegio, a la universidad, tiene que ser puntual. Eso habla de usted. Pero hermanos, si nosotros hacemos esfuerzos para nuestra vida profesional, para nuestra vida estudiantil, ¿cómo no podemos esforzarnos para llegar este día a la casa del Señor y disfrutar de comunión con Él? A veces reservamos una cancha de Wally a las 7 de la noche y como el Wally empieza a las 7 en punto, tú tienes que estar ahí 7 menos 5 porque la hora está corriendo y no te permites llegar atrasado. Hermanos, si nosotros le damos valor a cosas tan superficiales, ¿por qué no podemos darle el valor a este día, a la comunión de mis hermanos y poderle cantar al Señor? Y no es que Dios te va a hablar más o te va a hablar menos, pero eso habla de tu compromiso con el Señor. José y María hicieron este esfuerzo de poder viajar y de poder hacer todo. Y como hemos visto, hermanos, muy poca gente en Israel tenía este compromiso y de estar esperando al Señor como vamos a ir viendo más adelante. El versículo 25 en adelante, versículo 25, ya hablando acerca de Simeón. Mira lo que dice la Biblia, verso 25. Y he aquí en Jerusalén, ¿dónde soy? Aquí, un hombre llamado Simeón. Este hombre era justo, piadoso, esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. A este varón, hermanos, Simeón, que muy poco se habla, es un varón que había recibido una promesa que muy pocos la han recibido, si no es nadie. Una promesa hecha por el Espíritu Santo, revelada de alguna manera, no sabemos cómo, si vino un ángel o si él sintió la convicción en su corazón, no sabemos cómo, pero lo que sí sabemos es que él tenía la promesa de que él iba a estar vivo hasta ver al Salvador. Era la promesa que él tenía. Y no sabemos cómo se le hizo esta promesa, pero él vivía de esa manera.
Él vivía de alguna manera esperando esa promesa de Dios. Y cuando hablamos de las promesas de Dios, hermanos, lo cantamos en nuestro himno hace unos minutos atrás. Nosotros esperamos expectantes las promesas de Dios para con su pueblo. Y si hablamos de promesas, hermano, Dios nunca ha fallado. Dios nunca ha fallado. Dios le ha prometido a Abraham un hijo y a Sara. ¿Y qué le ha dado? Le ha dado hijo. Dios le ha prometido a Israel su Canaán, la tierra prometida, les ha prometido. ¿Y qué les ha dado? La tierra prometida. Y si hablamos de muchas otras promesas, hermanos, Dios siempre que promete, Dios cumple. Josué capítulo 25, Josué capítulo 21, versículo 45. Dice así: no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Diga conmigo, todo se cumplió. Todo se cumplió. De todas las promesas, mis hermanos, que Dios ha hecho, todas las ha cumplido. Pero la promesa más importante que Dios habría hecho de todas las que Él había realizado y cumplido es la venida de su Hijo Jesucristo, la venida de un Salvador. Era la promesa más importante, lo que todos en ese momento habían recibido y muy pocos estaban esperando. Estas promesas que Jesús habría hecho, todas se han cumplido. Pero a pesar, hermanos, de que todas las promesas se habían hecho, solamente un remanente, pocas personas estaban esperando que se cumpla esta promesa. Entre ellas nosotros lo hemos visto durante todo este tiempo, Zacarías y su esposa. ¿Cómo se llamaba la esposa de Zacarías? Elizabeth, ¿no? Elizabeth, José y María también. Los pastores que recibieron esta noticia, ellos también estaban ya viendo esta promesa realizada. Y ahora vemos en estos versículos que Simeón y Ana también eran parte de ese remanente, de esa pequeña porción del pueblo que estaba esperando la venida del Señor. Ahora, es verdad, hermanos, que ellos esperaban la venida de un Salvador que los pueda librar del imperio romano, ¿no? Ellos estaban sojuzgados por el imperio romano y ellos esperaban que de alguna manera venga un libertador que los libre de esa esclavitud. Pero ellos no entendían, muy pocos entendían que Jesús no era ese libertador político que ellos esperaban. Jesús era el libertador de sus pecados, el que les iba a dar salvación y vida eterna. Y eso muy pocos los entendían. Pero esta porción de hombres, este remanente de hombres que estaban esperando la consolación de Israel, eran pequeñas llamas, pequeñas antorchas que Dios utilizaba en ese momento para que la gente pueda seguir esperando, expectante todo lo que ellos vivían. Simeón significa justo y piadoso. Si alguien quiere ponerle a su hijo Simeón, significa justo y piadoso. Amén, eso es lo que significa. Y este hombre, hablando de Simeón, dice la Biblia que era un hombre temeroso de Dios, era un hombre devoto, era un hombre que amaba a Dios. Y como le había dicho, el Espíritu Santo le había dado por revelación que él iba a estar vivo hasta que sus ojos vean al Salvador. ¿Y esto qué hace, hermanos? Esto de alguna manera habría causado en Simeón una expectativa diaria. ¿No es cierto? Una expectativa diaria. No sabemos cuántos años vamos a vivir. Y no le dijo a Simeón, vas a vivir tantos años. No. La promesa era que él, antes de que muera, iba a ver cumplida la promesa de Dios. Y esto, hermanos, sin lugar a dudas causaba cierta expectativa de Simeón. ¿No es cierto? Simeón seguramente en la mañana se levantaba y decía, hoy verán mis ojos al Salvador, hoy verán mis ojos al Salvador. Una expectativa constante. Toda la gente, hermano, en ese momento le decía, esperaban una salvación política, esperaban una salvación del imperio romano. Sin embargo, hombres como Simeón,
estaban conscientes de que el Salvador iba a llegar, pero iba a ser alguien que no solamente les iba a librar del castigo de los romanos, sino también del castigo de sus almas por la vida eterna. Amén. Ellos ansiaban una liberación, pero Jesús vino a libertarlos en espíritu. Isaías capítulo 61, versículo 1 y versículo 2, dice así: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y presos, apertura de cárcel, a proclamar el año de buena voluntad de Jehová y el día de la venganza de Dios nuestro, y a consolar a todos los enlutados. Esta promesa que en este momento Isaías estaba hablando, esta promesa que ellos tenían, muy pocos las podían comprender. Una cosa es saber, pero otra cosa es comprender. Muy pocos las comprendían, pero Simeón, al ser un hombre justo, al ser un hombre devoto, al ser un hombre piadoso, él estaba consciente de que iba a venir ese tipo de salvación para ellos. Él tenía presente en su corazón las promesas que en algún momento Isaías habría hecho. Va a venir el ungido del Señor, el Mesías, el que va a poner en libertad a los cautivos, el que va a dar libertad a los que están en cárcel. Va a venir ese. Y él tenía este tipo de expectativa. ¿Por quién? ¿De parte de quién? De parte del Espíritu Santo. Hermanos, nosotros vemos al Espíritu Santo moverse de muchas maneras. Y como vamos a ver en adelante, seguramente cuando estemos en Hechos, el Espíritu Santo no solamente obró a partir de Hechos capítulo 2, cuando fue derramado sobre toda lengua, no, sino que el Espíritu Santo ya estaba obrando. Mire, el Espíritu Santo obró sobre María, el Espíritu Santo obró sobre Elizabeth cuando María fue a visitarla, de alguna manera obró en Zacarías, y ahora nosotros vemos el Espíritu Santo obrando en Simeón, y vamos a ver más adelante también obrando en Ana. El Espíritu Santo hablando a su pueblo, preparándoles para lo que iba a venir. Eso era lo que ellos estaban esperando. Ellos tenían la esperanza de este Salvador. Amén. Y cuando él estaba consciente, dice la Biblia, de esta promesa, por el Espíritu Santo, también recibe la convicción de ir al templo. Amén. Él estaba esperando, él tenía la promesa de que iba a ver al Salvador. Pero por el Espíritu Santo, él también recibe ese toque que a veces uno no puede explicarlo. Pero este hombre en este momento recibió esa orden de Dios de ir al templo. Y no era una orden cualquiera. Este hombre, Simeón, fue al templo, y fue el momento en el que Jesús estaba en ese lugar siendo presentado. Amén. Hermanos, el Espíritu Santo obraba de esa manera, y aún ahora, hermanos, obra el Espíritu Santo como a Él le place, como a Él quiere. Y no le estoy hablando precisamente de manifestaciones así sobrenaturales, aunque pueda haber, no le estoy hablando de eso, sino de ocasiones naturales y normales. Amén. Pero ¿qué era lo que le había impulsado a este hombre a ir al templo? Su comunión con Dios. Era un hombre devoto, era un hombre piadoso. Por eso, mi hermano, mire, cuando nosotros vivimos en esta piedad, quizás no seamos como Simeón, pero hermanos, tratamos de vivir en esta piedad, de vivir en comunión con Dios, hermano. Si usted está orando, si usted está en comunión con Dios, si usted está leyendo su palabra, la decisión que usted tome, hermano, va a ser guiada por el Señor. El Espíritu Santo le habló a Simeón de alguna manera, no sabemos cómo, pero él recibió la instrucción de ir en ese momento al templo, y cuando estaba en ese momento en el templo, también por el Espíritu, de entre tantos niños que hay, no presentándose en el templo, ¿cómo Simeón podía saber quién era el Salvador, quién era Jesús? Solamente el Espíritu Santo
pudo obrar en los ojos de Simeón para ir directamente donde Jesús y hablar de él todo lo que iba a hablar en el cántico de Simeón. Solamente el Espíritu Santo. Amén. Solamente Dios obrando en él. Simeón no llegó a ver de Tin Marín de Doping Hueco, Caramácara, no. Simeón llegó inspirado por el Espíritu Santo. Él sabía quién era Jesús. No lo conocía, nunca lo había visto. Quizás nunca lo había visto a María o a José, pero cuando él estuvo en ese lugar, él sabía que realmente él era el Salvador. Y el cántico de Simeón dice así, desde el versículo 29. Mira lo que dice el cántico de Simeón. Él hablando de la promesa de Dios, dice: ahora, Señor, dice Simeón, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Este cántico, hermanos, que Simeón habría hecho también inspirado por el Espíritu Santo, era un reconocimiento. Yo me imagino un hombre de edad avanzada. Yo me imagino un hombre que estaba con la expectativa de mirar al Salvador. Y quizás esa expectativa que él tenía de mirar al Salvador le impulsaba a ser un hombre justo y piadoso, ¿no? Quizás tener esta promesa, él de ver al Salvador, le obligaba esta promesa a vivir en comunión constante con el Señor y vivir de una manera piadosa. Pero en este momento este hombre ya avanzado en edad reconoce y dice: Señor, ahora sí he visto una vez más que tus promesas se cumplen. Y lo cantamos hace unos momentos atrás. Tus promesas son como rocas. Las promesas siempre son cumplidas por Dios. Hermanos, cuando nosotros recibimos promesas de otras personas, hombres o cosas que no pasan, hermano, no pierda el tiempo frustrándose. El hombre está para engañar, el hombre está para dañar, la mujer lo propio. Vamos a ser defraudados en algún momento, o por tus padres, o por tus hijos. Vamos a ser defraudados, hermano. No se acaba el mundo, no se acaba la vida. Va a pasar. Pero lo que nosotros sí estamos seguros también, hermanos, es que las promesas de Dios se cumplen sí o sí. Diga conmigo: las promesas del Señor se cumplen sí o sí. Él se cumple. Las promesas del Señor, como dice la Biblia, en Él son sí y en Él son amén. Pero es en Él son sí, en Él son amén. Dios ha hecho las promesas en el Antiguo Testamento, todas las ha cumplido, y la promesa más grande de enviar a su Hijo a morir por nosotros, lo cumplió. Y este hombre avanzado en edad, Simeón, se alegra, lo toma en los brazos a Jesús y dice: Señor, ahora sí puedes llevarme, ahora sí puedo morir en paz. Ya has cumplido tu promesa una vez más conmigo. Y no solamente era con él, sino con todo lo que iba a pasar. Y lo dice Simeón: luz de revelación para los gentiles. Amén. Luz de salvación para los gentiles. Simeón, nuevamente por el Espíritu Santo, recibe la convicción que este nacimiento, el nacimiento de Dios en ese lugar hecho carne, iba a ser no solamente una salvación política, sino también para todos los gentiles, para toda la gente que no era parte del pueblo judío, del pueblo de Israel. Hechos capítulo 26, versículo 23 dice que el Cristo que había de padecer y ser primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Luz para ellos y para los de Israel también. Isaías capítulo 46, versículo 13. Haré que se acerque mi justicia y no se alejará mi salvación, no se detendrá. Y pondré salvación en Sión y mi gloria en Israel.
Entonces, estas falsas ideas que tenían el pueblo de Israel solamente de una libertad política, ellos no podían comprender que era una salvación más espiritual. Al escuchar este cántico, al escuchar esta declaración de Simeón, lo que hacen José y María era sorprenderse. Y cualquiera se sorprendía de ver tanta palabra de Dios en ellos. José y María se quedaron sorprendidos y es en ese entonces que Simeón también se acerca a María en esta ocasión y le dice qué es lo que va a pasar con él. En el versículo 33 dice así: y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Los bendijo Simeón y dijo a su madre, a María, le dijo: mire, he aquí, este está puesto para caída y para el levantamiento de muchos en Israel, y para señal será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Lo que Simeón le estaba diciendo a María es que no solamente los gentiles iban a alcanzar salvación, sino que muchos en Israel, o para los israelitas, iba a ser este nacimiento causa de tropiezo. Ya nosotros vemos a los fariseos y a los saduceos, que para ellos era causa de tropiezo y por ende juicio para ellos. Muchos de ellos, aunque siendo israelitas, no eran israelíes de corazón, ¿no es cierto? Aunque en algún momento estaban circuncidados, pero no estaban circuncidados en su corazón, no guardaban esa ley en su corazón, no tenían esa esperanza de fe en su corazón. Y por eso Simeón le dice a esta mujer: él va a ser para el levantamiento de algunos y para el quebrantamiento de otros, en un solo hombre. Dios lo iba a utilizar a Jesús para levantar a muchos, pero para que muchos puedan caer también por ese nombre. Juan capítulo 3 versículo 36 dice, hablando de él: el que cree en el Hijo tiene la vida eterna. Y eso es el levantamiento de muchos. Pero ¿qué dicen adelante? Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. Y ese es el quebrantamiento de otros. Amén. Pero inmediatamente le hace una advertencia a María, indicándole que este sacrificio, esta vida de sacrificio que iba a vivir Jesús, iba a ser un dolor constante para María. Una espada va a traspasar tu alma, le dice. No quiere decir que la van a matar, ¿no es cierto? Sino que implícitamente, como una madre natural, ninguna mamá se alegra de que su hijo esté siendo castigado o rechazado de esta manera, sufriendo tal oprobio. Y vemos a María en ocasiones llorando y rogando por él. Pero hermano, esto es parte de lo que iba a vivir ella. Una vida de castigo para ella, de abnegación para ella, de sufrimiento para ella en ese momento. Entonces esta mujer también tenía la promesa de poder sufrir en ese sentido, que fuera traspasada su alma. Lo curioso, hermanos, con estos que estamos leyendo, es que de José no se dice nada, ¿no? A María le dice una espada. Fuera bueno que a José y a María les dijo, no, pero solamente se lo dice a María. Y cuando nosotros vamos a revisar los otros evangelios, José ya no está. José ya no está. Cuando le dicen, te busca tu mamá y tu hermana, le dicen a Jesús, no está José. No le dijo tu papá. ¿Quién está presente en la crucifixión? Su mamá. Entonces algunos comentaristas llegan a la conclusión de que antes de que haya padecido el Señor en la cruz del Calvario, seguramente José habría muerto por alguna razón. No sabemos por cuál. No hay ningún versículo que dé la certeza o que lo niegue, pero es una muy buena razón para pensar que José ya no estaba en ese lugar con él, que habría muerto, porque también él tenía otros hermanos, otros hijos, mejor dicho, e hijas también con María. Entonces, si no estaba presente, seguramente, o por alguna razón, José habría muerto para la crucifixión de Jesús. Pero lo que en adelante la Biblia nos narra ahora, que después de que Simeón había hecho
toda esta declaración de lo que iba a venir en adelante, también se levanta una mujer. Y esta mujer se llama Ana. Ana significa gracia o agraciada o la que haya gracia, significa Ana. ¿No? Por eso en algún momento con mi esposa nos mirábamos y buscábamos así ese nombre, Ana, que significa, y significa la que haya gracia. Entonces nosotros con ese sentido también le pusimos nombre a nuestra hija. Pero hermanos, esta Ana es más o menos como la que era la Ana del Antiguo Testamento, ¿no? Una Ana que dedicada a la oración, dedicada al ayuno, una mujer devota. Más o menos esta Ana es parecida a la Ana del Antiguo Testamento. Pero como vemos acá, era una mujer ya de avanzada edad, tenía más de 84 años. Pero esta Ana, hermanos, era una mujer que no se apartaba del templo, dice la Biblia. ¿Qué nos está diciendo? Que no era una mujer ociosa, que vivía, no tenía quizás la promesa de Simeón. Simeón tenía una promesa. ¿Está conmigo? Simeón tenía la promesa, y no vas a morir hasta que veas a Jesús. Y eso en él podía causar, ya entonces voy a orar más, voy a consagrarme más, voy a ser un hombre piadoso. Pero Ana no tenía ninguna promesa. Las mujeres en ese entonces no eran tomadas muy en cuenta, casi nada en cuenta. Pero esta mujer no le importaba eso, ella no tenía promesa, no era tomada en cuenta, pero eso no era excusa para que esta mujer no sea devota, para que esta mujer no sea piadosa. Y como dice la Biblia, servía al Señor con sus oraciones y con ayuno. Amén. Y esta mujer también se acercaba y miraba todo lo que estaba pasando, y lo que ella hacía era dar gracias a Dios por esto que estaba pasando, porque sus ojos, aunque no tenía una promesa, aunque era considerada menor que los hombres, esta mujer igual miró la salvación. Pero esta mujer no se conformó con eso, sino dice que esta mujer, después que había visto todo esto, fue a contar a todos los que estaban esperando la redención o la salvación. Esta mujer fue ya con una edad avanzada, fue a contar a todos los hombres que Jesús, el Cristo, habría nacido. Con todo lo que implica, hermanos, tenemos que ver más allá de las líneas. Una mujer de edad avanzada yendo a decir a todos que había nacido Jesús el Cristo. No era una jovencita que tenía tiempo, voy a correr un rato. No, hermanos, estamos hablando de una mujer de edad avanzada, una mujer cansada. Pero hermanos, esta mujer no estimó ni su edad, ni el cansancio, ni todo lo que iba a costar, sino que esta mujer fue donde todos los que estaban esperando la redención en Jerusalén. Esta narración, hermano, está llena de historias, pero historias que nos tienen que enseñar algo. Y lo primero que nosotros tenemos que aprender, ya como aplicación práctica para mi vida, ¿qué aprendo? A ver, ¿de qué me sirve conocer esto? Lo primero, hermanos, que nosotros tenemos que saber es que nosotros no necesitamos cumplir ritos. Ya no es necesario cumplir ritos, ni fiestas que guardar. Hermanos, nosotros estamos completos en Cristo. Estamos completos en Cristo. No necesitamos rituales los que se practicaban en el Antiguo Testamento. Pero tampoco necesitamos, hermanos, cumplir rituales que en Bolivia se practican. Amén. No son necesarios. Hermano, no hay nada que nosotros podamos hacer de lo que se enseña en nuestra cultura para que nos vaya bien o para que nos vaya mal. A veces cuando uno va saliendo, uno siempre quiere salir con el pie derecho. Salga con el pie derecho, con el pie izquierdo, hermano. Si el Señor no está contigo, igual le va a ir mal. No hay cosa que nosotros podamos pensar que si hago esto, me va a ir bien. O si hago este cosito, me va a ir mal. No, hermano. No hay nada. En Cristo estamos completos. Diga conmigo, en Cristo estamos completos. Y usted, hábleme, usted debe de conocer
muchas cosas que en nuestra cultura se hacen. ¿No es cierto? Si te sueñas algo malo, contale al perro. O contale al vecino. ¿No? O cuando has dicho algo malo, digamos, ¿no? Ay, no, que no se cumpla, tocaré madera. No, o sea, todas son supersticiones. Hermanos, en Cristo estamos completos. No necesitamos nada más que Cristo. Lo segundo que tenemos que saber, hermanos, que tenemos que estar conscientes que nosotros, si bien no bautizamos a nuestros niños, ¿no? Pero sí nosotros, hermanos, podemos presentar a nuestros hijos delante de Dios y delante de la iglesia, pero los presentamos con el compromiso de poder educar a nuestros hijos en el camino de la salvación. Lo que no significa que ellos en algún momento decidan por Cristo o no. Mi trabajo como papá es educar a mis hijos en el temor de Dios. Y si ellos en adelante toman la decisión de no servir a Dios y irse por otros caminos, ya es su decisión. O la decisión que ellos tomen de seguir el camino en el que el papá los ha inculcado y por fe creer en el Señor Jesucristo, es su decisión. Pero es otra cosa que nosotros no eduquemos a nuestros hijos en el temor de Dios. Esa ya es otra cosa. Así que el compromiso que nosotros tenemos, hermanos, como papás creyentes, es educar a nuestros hijos en el temor al Señor. Amén. Lo tercero que tenemos que es aprender, hermanos, aprender de la vida de Simeón. Simeón era un hombre que con expectativa esperaba esta promesa de que sus ojos vean al Salvador. Hermanos, nosotros como iglesia también tenemos promesa. Y lo que nosotros esperamos, hermanos, es la venida de nuestro Salvador. Y en nosotros, hermanos, tiene que haber la misma expectativa que hubo en Simeón, de esperar. Y si Dios dijo que por segunda vez va a venir su Hijo, nosotros tenemos que esperarlo con expectativa. Ya sea que muramos o que estemos vivos, hermanos, esa promesa se va a cumplir y es algo con lo que tenemos que vivir. Y si muero, hermanos, bueno, para Cristo muero. Y si vivo, para Cristo vivo. Son promesas, hermanos, que nosotros las tenemos que guardar en nuestro corazón. Y que no haya nada ni nadie, hermano, que te quite esa promesa. Porque esta promesa en nosotros causa esperanza. Porque si esta promesa no está invadiendo en tu corazón, todas las demás cosas son efímeras, son pasajeras. Esta promesa realmente trae paz a mi corazón. Que nada ataque, que nada, hermano, te quite esta esperanza, la esperanza de la salvación. Porque si esta está latente en tu corazón, si en tu corazón está latiendo por Jesucristo, todas las demás cosas que pasen, hermano, van a ser menos, no van a tener importancia para tu vida. Amén. La esperanza de la salvación. Y lo último que tenemos que aprender, hermano, es con respecto a Ana. Una mujer devota, servicial, activa, a pesar de su edad. Amén. Si nosotros vemos y tenemos como ejemplo a estos hombres, Simeón y ahora a Ana, como una mujer que a pesar de su edad avanzada, era una mujer dedicada a la oración, dedicada al ayuno y también activa al ir a proclamar la redención de Israel. Hermanos, nosotros no podemos hacer menos. Amén. Y a veces tenemos que avergonzarnos, hermanos, porque eventualmente son los hermanos mayores los que oran más. Eventualmente vemos a quienes están repartiendo folletos en la calle, ancianitas, no ancianos, hermanos avanzados en edad. Y esto, hermano, tiene que llamarnos a nosotros a vergüenza. Porque ellos con una edad avanzada siguen haciendo estas cosas. Hermanos, los jóvenes, los niños, tenemos que seguirlo haciendo. Amén. Pero también los hermanos aquí que ya son mayores, hermanos,
El servicio no solamente es en la iglesia. Tenemos un montón de servicio que podemos hacer en todo lugar. A los hermanos que ya son de edad avanzada acá en la iglesia y a los que quizás están viendo esta transmisión. Que la edad no sea pretexto para servir al Señor. Que diga, bueno, que los jóvenes lo hagan. Ellos que lo hagan, ellos, la nueva generación, ellos que hagan. No, mis hermanos, aprendamos de Ana, una mujer ya cansada, ya de edad avanzada, pero igual activa. Yo le doy gracias a Dios por los hermanos que están acá. Pero hermano, que esto sea un aliciente para su corazón. Que su edad avanzada, hermanos, esas canas que ya pintan sus cabecitas, sea gloria para el Señor. Y sigan siendo activos. Sigan bendiciéndonos con sus oraciones, sigan sosteniendo a la iglesia con su sabiduría, que son realmente bien preciosas para nosotros, para la congregación. Amén. Oremos, hermanos. Que Dios bendiga su palabra.